recurso de queja. Yo puedo disentir de la opinión, pero no, y decir que es errónea, pero no decir que es una falta o abuso grave. En mi opinión, los jueces de instancia no cometieron ninguna falta o abuso grave. Quisiera pedir un minuto más para terminar con una pregunta. Lo tiene, señora coagente. Muchas gracias. Incluso si ese error de interpretación se refiere al principio del interés superior del menor, aun cuando la Corte hubiese constatado que existe una errónea interpretación del principio, ¿usted considera que no hubiese podido acreditarse la falta o abuso grave? Objeción, señoría. Adelante, señor Cox. Gracias, señor presidente. La pregunta es confusa y por lo tanto induce a error al perito, toda vez que el perito ya quizás por 20ª vez ha dicho que lo que no puede hacer es un tema de valoración de la prueba. Al introducir el interés superior del niño, confunde al perito en su respuesta y puede inducir a que el perito dé una respuesta errada, y por esa razón es que objetamos esa pregunta, señor presidente. ¿Podría usted reformular la pregunta si lo deseara? La retiramos, señoría. Muchas gracias. Gracias a la representación del Estado por las preguntas formuladas y al señor perito por las respuestas. Y pregunto a los señores jueces si quieren formular alguna pregunta. En primer lugar, juez Pérez Pérez. Adelante. Se ha hablado bastante en estos últimos minutos del interés superior del niño. En el derecho procesal chileno, ¿existe algún medio, instrumento, mecanismo para defender el interés superior del niño cuando entre la madre y el padre existen diferencias de opinión acerca de cómo se debe proteger ese interés? Bueno, el sistema procesal chileno en esta materia, recientemente reformulado, contempla una serie de garantías para hacer firme y materializar lo que los tratados internacionales suscritos por Chile entienden y discurren sobre el interés superior del niño, digamos. Así es que yo siento que el día de hoy nosotros tenemos en el ordenamiento procesal como sustantivo chileno normas que protejan el interés superior del niño cuando se produce, en términos normales, la ruptura de la pareja o del matrimonio, y que por razones obvias y físicas los niños no pueden permanecer ya más con los dos padres, digamos. Procedimentalmente yo siento que hoy día no hay problemas a ese respecto, más allá siempre de la opinión discutida en uno u otro sentido. Me permite, yo no le pregunté si había problemas, sino si había soluciones. Por ejemplo, ¿se puede nombrar un curador ad litem? Yo pienso que sí, si bien la materia es más sustantiva que procedimental, yo entiendo que sí, que el tribunal puede nombrar un curador ad litem, puede incluso, si ambos padres están, en su opinión, privados de poder cuidar debidamente al niño, nombrar a un tercero, buscará algún pariente, buscará, en fin. Pero la pregunta no es si están privados de la posibilidad de hacerlo, sino si discrepan sobre la forma en que se debe cuidar o educar a los niños o en qué ambientes. O sea, no se prevé eso. El punto concreto no lo sé, digamos. Otra pregunta que quizás la tenga en la memoria o en la computadora. La fecha de entrada en vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Chile es anterior o posterior a la norma que dice que de preferencia los niños deben quedar al cuidado de la madre. La fecha exacta la desconozco, digamos. Ahora por la discusión que hubo, entiendo que era anterior, digamos. Sí, la evolución allí fue en principio, en la llamada ley Iriart-Nava, se dejó por un apellido de la señora de Augusto Pinochet, Lucía Iriart. Ella fue la primera que introdujo normas de modificación en materia de quién debía quedar con el cuidado de los hijos en Chile. Y esa norma era radical en cuanto a que el cuidado de los hijos siempre quedaba radicado en la madre.
esa situación que estuvo en vigor en los años 80 en Chile y que había alterado una norma que permitía a los jueces moderar esas circunstancias dependiendo de la edad del menor, creo recordar que eran 12 para las niñas y 14 años para los niños, es la que se modifica, entiendo, en el texto actualmente vigente, y entiendo que esta reforma es posterior a la convención que usted alude, pero no tengo certeza sobre ese punto. ¿La fecha de la modificación es? ¿Cuál es la fecha de la modificación a la que se refirió recién? Sí, o sea, el actual 225... De la norma que establece lo que acaba de decir. Creo que sí. La fecha de la reforma de ese artículo no la tengo con precisión, pero que estaba en vigor en el año 2004, estaba en vigor. Bueno, muchas gracias. Gracias, juez Pérez Pérez. Jueza Abreu Blondet. Sí, gracias. Usted habló que el recurso de queja se convierte en recurso de casación. Yo me gustaría saber si tiene los mismos efectos de un recurso de casación, es decir, la Corte Suprema va a determinar si fue bien o mal aplicada la ley. En el recurso de queja, ¿por qué se sigue llamando recurso de queja si tiene los mismos efectos que cuando esa Corte Suprema da su veredicto, no es susceptible de ningún otro recurso? ¿Es igual con este recurso de queja? Es decir, la señora Tala, ¿ya no hay más recursos? Claro, no es que el recurso de casación en el fondo y el recurso de queja sean lo mismo. Lo que he tratado de hacer un paralelo es porque la vida de ambos recursos va indisolublemente unida de la mano. Cada vez que por la práctica jurisprudencial prosperó el recurso de queja por las razones que apunté, disminuyó la aplicación del recurso de casación en el fondo, porque ambos buscaban y perseguían el mismo fin, invalidar la sentencia que se había dictado un caso de infracción de ley con falta o abuso grave. Esta falta o abuso grave, según también lo he referido, fue asimilado mucho a esa infracción de ley. Ahora, el recurso de casación en el fondo procede respecto de determinadas y concretas resoluciones jurisdiccionales, lo mismo que el recurso de queja después del año 1995, y siempre se entendió por la doctrina y por la jurisprudencia chilena que el fallo del recurso de queja no era susceptible de impugnación por ningún otro medio, ni menos por el recurso de casación en el fondo, porque la naturaleza jurídica de la resolución que resuelve un recurso de queja ni es sentencia definitiva, ni es interlocutoria que ponga término al juicio o haga imposible su continuación, únicas resoluciones susceptibles de casar en el fondo. Desde esa perspectiva, agotado el recurso de queja, efectivamente en el sistema jurídico procesal chileno no hay otra instancia de impugnación. Muchas gracias, jueza Abreu Blondet. Gracias, señor perito. Jueza Macaulay, ¿alguna pregunta? Adelante. Yes, Mr. President. Okay. Voy a dar la hora completa. Escucho. Yes? Mr. Expert Witness, I'm sorry, I did not retain your name in my head. Juan Carlos Marín. Thank you very much. Senor Marín. Yes? Sí. Please bear with me as I come from another jurisdiction. Do you have this principle in your appeals tribunals that an appeals tribunal will most reluctantly exercise its power to substitute its own finding for that of a lower tribunal of fact because it has not seen nor heard the witnesses directly? Do you have that principle?
in Chile? Entiendo. A ver, el sistema, en términos generales, el sistema procesal chileno contempla una primera instancia donde se debe rendir toda la prueba. Es un sistema donde hay un contacto directo entre el juzgador, los abogados y la prueba. Posteriormente, viene una segunda instancia ante una corte de apelaciones de revisión de esos mismos antecedentes fácticos y jurídicos discutidos en primera instancia. Nuestro sistema procesal, al menos el civil, contempla la posibilidad de que en esa segunda instancia se rinda nueva prueba, ya sea porque no se hubiese podido rendir en primera instancia o porque se pide, es una prueba sobreviniente. Por lo tanto, lo central de un sistema procesal como el que ha regido en Chile es que el juicio se desarrolla en dos instancias y cuando se dicta la sentencia de segunda instancia, ésta puede confirmar, modificar o revocar la de primera instancia. Permanece viva la de segunda instancia, a menos que el tribunal de segunda instancia confirme la sentencia de primera instancia. Es un juego que se da en dos instancias. Excuse me, please, Mr. Marine. So far, your answer mirrors my system as well. We have those levels. That's the same. My question relates to a principle which is applied by the appeals tribunal in dealing with the findings of fact of the first instance tribunal. Do they apply the principle that we will not, or we will be very careful before we substitute our conclusion as to the facts for that of the first instant court? Because the first instant court is the court that actually sees and hears the witnesses, assesses their demeanor, whereas the appeals tribunal is working on paper. That's what I was asking about. So do you have that principle and practice in the courts of Chile, in the appeals tribunal? Yo diría que en el sistema procesal chileno y que obedece a una práctica continental, la sentencia de primera instancia nunca ha tenido el valor que tiene la sentencia de primera instancia en un sistema anglosajón. Nosotros, en el sistema continental y en el chileno, tenemos un amplio sistema de recursos que permite impugnar la sentencia de primera instancia y que da amplia competencia al Tribunal de Apelación para modificar esa sentencia. Por lo tanto, el principio de respeto que usted me refiere, yo no lo veo consagrado con toda nitidez como usted lo refiere en el sistema anglosajón. I think I understood you to say in your evidence that the complaints recourse, which was used in this instance, and the result of that was to actually overturn the finding of the appeals court in the substantive matter. That was, for want of a better expression, an attack really on the independence of the appeals court judges on their exercise of their jurisdiction. Did I understand that correctly? Because I am still battling with understanding this complaints recourse, because we don't have anything like that a court of appeal, a tribunal of a higher appeals status, can sanction a judge of a lower court for findings they have made in the course of a hearing. We don't have that at all. What our courts of appeals can do
is make a finding on the substance of the matter to deal with the rights of the parties and to correct whatever mistakes have been made in the court for the protection of the parties. The judges are out of the picture. They would make very strong comments about the mistakes of a judge, but they have no power to sanction. So I'm still battling with that in my mind. But could you please, if you can, assist me to be clearer in my mind? Voy a intentarlo. A ver, yo creo que la principal diferencia, y probablemente lo que usted no logra comprender, es que en los sistemas continentales, me voy a referir al chileno, nosotros tenemos una estructura piramidal del sistema judicial que yo no veo tan clara en los sistemas anglosajones, de tal forma que siempre, al menos teóricamente, una revisión de un juez inferior puede escalar hacia arriba y ser objeto de censura por el superior. Entonces el juego en nuestro sistema puede ser ad infinitum. Usted tiene un juez ve menos que 3, 3 jueces ven menos que 5, 5 ven menos que 7 y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando nuestros legisladores se plantearon este problema, el eterno problema de la carrera judicial, en los sistemas continentales los jueces hacen carrera y se supone que los que recién van saliendo son los de primera instancia, los que tienen más experiencia van escalando posición hasta que se llega a la cúspide, que es la Corte Suprema, cuando ya tú eres un experto. Cuando se discutió si los juicios en Chile debían tener una sola, 2 instancias y una, entre comillas, tercera, la solución que se vio por nuestros legisladores fue hacer una primera instancia revisable ampliamente por 3 jueces en cortes de apelaciones y una especie, comillas, de tercera instancia en grado de casación que permitiera al Tribunal Superior, normalmente integrado por 5 jueces, simplemente revisar la aplicación del derecho con el objetivo de obtener uniformidad en cómo debemos interpretar la ley. El recurso de queja, desgraciadamente, y en esto hay consenso en Chile, se introdujo como un ave raris en este sistema. Es decir, el recurso de queja que era disciplinario, que no estaba en este sistema que acabo de relatar, sino que estaba en paralelo, de repente salta acá y tergiversa, cambia el sentido que habíamos tenido, al menos en la legislación a este respecto. Ese diría yo que es el principal problema. Si usted hoy día tiene un problema de familia en Chile, va a tener simplemente una primera, una segunda instancia y una casación por temas legales, no por temas fácticos. O sea, una especie de tercera instancia limitada, constreñida, pequeña, a aspectos puntuales. Ya no hay más recurso de queja en materia de familia. Okay, I was leading up to this. In the complaints recourse there at the time, in 2003 or 4, whenever it was, where the parties heard in that proceeding, and where they heard as parties who had the substantive interest in the proceedings, because I understand it's the judges who really are, the complaint is against the judges. So they are the substantive parties. So what about the husband and the wife? Were they heard? And if so, what was their status in the proceedings? Bueno, la tramitación del recurso de queja, en ese entonces y ahora, contempla un alegato
algo parecido a lo que estoy haciendo ahora yo, no de los cónyuges, sino de sus abogados. En Chile tenemos representación de técnicos, que son los abogados, una representación forzosa. Por lo tanto, la Corte Suprema, que está sentada más o menos de forma similar a como lo están ustedes, lo que hace es escuchar las posiciones de los abogados de manera oral, en un término más o menos de 30 minutos, en que cada uno plantea las razones por las cuales se debe acoger el recurso de queja y las razones por las cuales se debe rechazar el recurso de queja. La Corte Suprema normalmente en este tipo de recursos no trabaja con lo que nosotros en Chile conocemos con el expediente, el volumen que se va acumulando de probanzas, escritos en la primera y en la segunda instancia. La Corte solo conoce de manera oral, primero a través de una institución llamado relator que le dice esto va de esta manera, esto se trata de un juicio de tuición, etcétera, etcétera, y posteriormente escucha los alegatos de cada parte, no de los cónyuges, reitero en sí, que no se pueden apersonar, sino de sus representantes en el juicio. I think this is my final question, if you may. I just wanted to ask, in relation to the best interests of the child, did the Supreme Court, in substituting the finding it did, and coming to a conclusion that the mother's environment would be harmful to the children, did it consider that the fact that she was a lesbian living with a partner as a conduct of moral turpitude to such an extent that it could adversely affect the development and welfare of the children? And did they equate this, for instance, with a drug addict mother, which would be an instance of considering that this would be adverse to the best interests of the children, or a mother who was practicing prostitution within the home? I'm trying to find out what level and what standard was used by the Supreme Court. Yo creo que lo que usted ha dicho es correcto. Yo creo que el carácter homosexual fue asimilado a los padres que maltratan, que dañan, que perturban el desarrollo normal de los niños. Eso es lo que yo entiendo a partir del considerando 16º, 17º, 18º, 19, es exactamente lo que dice la Corte. Ese fue el estándar probatorio que utilizó, en mi opinión. Thank you very much. Thank You're you, welcome. Mr. President. Muchas gracias, jueza Macaulay. Gracias, señor Perito. Le pregunto al juez Ventura Robles si quiere formular alguna pregunta. Una sola pregunta, presidente. Señor Perito Marín, en el ordenamiento jurídico chileno, ¿cuál es la naturaleza y efectos de la solicitud de concesión de orden de no innovar, el cual fue presentado por el padre de las niñas Atala, junto con el recurso de apelación durante el proceso de tuición? La orden de no innovar en el sistema recursivo chileno es una especie de medida cautelar que suspende todo lo que pueda ejecutarse de un fallo, ya sea de primera o de segunda instancia. Si el fallo de primera instancia, supongamos, dice entregue usted a los niños o entregue usted la cosa que se reivindica, usted puede pedir en apelación una orden de no innovar. A veces
esa orden de no innovar es automática. En general en Chile, las sentencias de primera instancia, cuando se apelan en lo que en la doctrina procesal se conoce como ambos efectos. Suspensivo, porque el tribunal de instancia de abajo, el de acuo, no puede ejecutar la sentencia. Entonces, esta misma orden se reguló normativamente en el recurso de queja, de tal forma que la sentencia de segunda instancia, que por regla general pueden cumplirse, se llaman sentencias que causan ejecutoria. No obstante, el recurso se puede incumplir, la Corte puede, si acoge la orden de no innovar, paralizar la suspensión. Es similar a una medida cautelar de suspensión de los efectos de la resolución. Muchas gracias. Muchas gracias, juez Ventura. Muchas gracias, señor perito. El tribunal no va a formular más preguntas. Le agradecemos nuevamente por su presencia esta mañana, por su dictamen pericial aquí expuesto y por sus respuestas. Puede usted incorporarse al auditorio si así lo desea, y le voy a pedir al señor secretario se sirva convocar al siguiente perito ofrecido en este caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Emilio García Méndez. Gracias, Adelante, presidente. Emilio García Méndez. Buenos días, señor perito. Le solicito manifestar ante la Corte su nombre. Emilio García Méndez. Nacionalidad y lugar de residencia. Argentina, la nacionalidad, lugar de residencia, Buenos Aires. Muchas gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se informa al señor perito, que fue citado para informar al tribunal sobre los estándares internacionales sobre derechos humanos de los niños y niñas aplicables en casos relacionados con su custodia y cuidado, la forma en que el interés superior de los niños y niñas y el derecho a participar y ser escuchados en asuntos que les conciernen deben verse reflejados en la actuación de las autoridades judiciales que deciden dichos casos, y las consecuencias nocivas en el interés superior de los niños y niñas cuando se aplican prejuicios discriminatorios en tales condiciones. Se informa al señor perito que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Solicito al perito que se ponga de pie para que el señor presidente le tome el juramento de rigor. El señor perito jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones con todo honor y con toda conciencia. Sí, juro. Puede tomar asiento. Buenos días, señor perito. Bienvenido a esta corte. Gracias por comparecer a esta citación. Como usted ya sabe, antes de que se formulen preguntas por los intervinientes, puede usted presentar una declaración inicial a la cual lo invito en este momento. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Se me ha pedido una referencia sobre el tema específico del interés superior del niño. El interés superior del niño es un principio que orienta la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pero el interés superior del niño no es cualquier principio, es un principio de aquellos que se llaman principios estructurantes. Y el texto